Y también hay otra importante noticia a esta hora. El Consejo Nacional Electoral acaba de sancionar a la campaña Petro Presidente del año 2022. La sala plena de este organismo tomó la decisión porque demostró que incurrió en financiación prohibida por violar topes electorales y manipular información contable. Juan David Ríos nos cuenta los detalles y nos habla además de las personas de esa campaña que recibieron la sanción. Juan. Catalina, Ana Milena, mire, esta es la primera vez que el Consejo Nacional Electoral toma entonces una sanción en contra del gerente de campaña, la tesorera y la auditora de la campaña Petro Presidente en el 2022. Es la primera campaña presidencial que tiene esta sanción por parte del Consejo Nacional Electoral. Hablemos de los implicados. Hay 3 personas naturales y 2 partidos políticos. En el primer lugar está Ricardo Roa, quien actualmente es el presidente de Ecopetrol y quien entonces era gerente de campaña, que deberá pagar una multa de 6.000 millones de pesos. También está la tesorera Lucy Mogollón y la auditora Lucy Soto por financiamiento con fuentes prohibidas, en donde también deberán pagar una multa con ese mismo valor, 6.000 millones de pesos. Y hablando de partidos políticos, se encuentra la Colombia Humana y la Unión Patriota, que deberán pagar 600 millones de pesos aproximadamente. Mire, fue una votación de 6 contra 3. 6 magistrados, junto con magistrados con jueces, tomaron la decisión entonces de sancionar a esta campaña Petro Presidente por varios financiamientos o incluso límites en los topes en la financiación, tanto en primera como en segunda vuelta. Ahora lo que viene es con esta ponencia, una vez firmada, se compulsan copias tanto a la Fiscalía para que averigüe la información por parte de Ricardo Roa y para la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para ver la injerencia que tendría el presidente Gustavo Petro. Preguntamos sobre esos efectos o sobre esas reacciones a esta decisión del CNE y acá está. La decisión del Consejo Nacional Electoral al sancionar una campaña presidencial por violar los topes electorales, recibir financiación prohibida y manipular información contable es el comienzo de una investigación en la Fiscalía tras la orden del CNE de compulsar copias al ente investigador para que adelante un proceso contra Ricardo Roa, jefe de campaña de Petro Presidente, y su equipo de trabajo involucrado hoy en la sanción. Esto se trata de una investigación penal que tiene un quantum de pena y unas sanciones y pues solo la investigación podrá arrojar si efectivamente penalmente son responsables, porque es que hay que diferenciar que hay sanciones de orden administrativo que tienen un procedimiento un tanto diferente a las sanciones de orden penal. Además, la decisión podría traer consecuencias en el proceso de fusión del pacto histórico, que a pocos días de inscribir sus listas para las elecciones de 2026 deberá resolver el carácter suspensivo impuesto por el CNE para poder recibir su personería jurídica. Lo que nosotros hemos venido haciendo es allanándonos a ciertas investigaciones y pagando las multas. Lo que tenemos que evaluar es si ese mismo mecanismo procede en este caso o no procede. Eso es lo que tenemos que evaluar. Entonces sí afecta porque lógicamente la condición para tener personería jurídica es haber saldado las investigaciones administrativas. Para la misión de observación electoral, esta sanción también es una advertencia y un llamado a la responsabilidad financiera de las campañas políticas que avanzan de cara a las elecciones del próximo año. Llama la atención para que esta clase de conductas por las cuales hoy se sanciona pues no sean recurrentes en las campañas que se van a presentar para el año 2026 y que actúen con transparencia en el manejo de sus finanzas. El partido Unión Patriótica, sancionado económicamente por apoyar la campaña presidencial de Petro, rechazó a través de un comunicado el fallo del CNE y dijo que el proceso de auditoría y certificación de cuentas fue cumplido a cabalidad. Además, señaló que les preocupa que los cargos formulados carezcan de sustento probatorio. El mundo político también ha reaccionado. Ninguna persecución política. La Unión Patriótica el 11 de noviembre se allanó a cargos, aceptó cargos y Colombia Humana recibió una donación de FECO de 500 millones de pesos con destinación a la campaña de Gustavo Petro. En todas las campañas prácticamente que hemos tenido a nivel presidencial ha habido cuestionamientos y escándalos sobre financiación ilícita. La decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral hay que acatarla y hay que respetarla. Desde el pacto histórico evalúan cuál será la respuesta a la sanción del CNE, buscando que no se afecte la personería jurídica que requiere el partido para postular candidatos para el próximo año. Bien, estamos hablando que este documento de la ponencia tiene más de 500 páginas y ahí revelan que sí hubo una violación de topes en la campaña que superaría los 3.500 millones de pesos. En el siguiente informe les contamos sobre esas financiaciones que no se reportaron.
El expediente que le formula cargos y le abre investigación a la campaña Petro Presidente por la presunta violación de topes en la campaña del 2022 tiene más de 500 páginas. En total, son 5.300 millones los que no cuadran, 3.700 millones de pesos en la primera vuelta presidencial y 1.600 millones para la segunda vuelta. En poder del Tribunal Electoral hay libros contables, facturas de gastos, donaciones de partidos, sindicatos y actas que contienen los testimonios de Ricardo Roa, Laura Sarabia y algunos testigos electorales. Entre las irregularidades para la primera vuelta presidencial se encuentra el aporte de 500 millones de pesos por parte de FECODE a la campaña, otro aporte por 500 millones de pesos del Polo Democrático y los aportes del sindicato de Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera USO, por 121 millones de pesos. Además, en la ponencia habla de 1.108 millones de pesos que fueron usados para pagar testigos electorales que no fueron reportados en las cuentas de la campaña presidencial entre la primera y segunda vuelta. En la ponencia final del CNE decidió dejar por fuera los gastos relacionados con la aerolínea Sadi, al considerar que las evidencias presentadas no permitían determinar si hubo o no una omisión en los registros contables. En cuanto al arriendo del Movistar Arena utilizado para la celebración tras el triunfo presidencial, se estableció que dicho pago no corresponde a un gasto de campaña. Por ello, se remitieron copias a la Fiscalía para que investigue a Ricardo Roa por presunto fraude procesal, al haberlo reportado como gasto electoral y recibido reposición por ese concepto. Bien, este informe va a ser entregado en compulsa de copias ante la Fiscalía, por supuesto, para la investigación contra el gerente y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en ese expediente que tienen precisamente sobre esta campaña y la injerencia del presidente Gustavo Petro. Para finalizar, intentamos comunicarnos con Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña de Petro Presidente, y nos dice que no hará un pronunciamiento alguno hasta ser notificado oficialmente. Por supuesto, ellos tienen el recurso de apelación ya en una segunda instancia. Juan David, gracias. Y por parte del gobierno ya hay reacción a esta decisión del Consejo Nacional Electoral. Luis Eduardo Maldonado con los detalles. Luis Eduardo. Pues el Gobierno Nacional, a través de Armando Benedetti, ministro del Interior, dice que no han tenido, ni tienen, ni tendrán garantías en el Consejo Nacional Electoral. Dice que es un organismo que se convirtió en uno de los sectores más poderosos de la oposición del gobierno, como quiera que del Consejo Nacional hacen parte los partidos que tienen puesto y representación en el Congreso de la República. Dice Armando Benedetti que están mirando salidas jurídicas frente a la decisión del Consejo Nacional Electoral. Bueno, pues a ver, me coge un poco desprevenido, me coge en frío. No sabría tenerle una respuesta porque, si no estoy mal, hoy el presidente estaba poniendo unos trinos en el sentido de que había que ver cómo era la cadena de custodia, que eso lleva 16 meses, que es muy posible que los chats no sean verdaderos, y sucede esto, no quedamos un poco en frío. Bueno, y frente a las multas que tendrán que pagar las directivas de la campaña de Gustavo Petro cuando era candidato, pues ha dicho Armando Benedetti que se van a reunir con Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, y los demás integrantes para mirar, como les contaba antes, las salidas jurídicas. En el transcurso de la mañana le he estado escribiendo a Ricardo Roa sobre esta situación y le preguntaba precisamente sobre las salidas jurídicas. Le digo, doctor Roa, ¿hay salidas jurídicas frente a la decisión del Consejo Nacional Electoral? Y me responde, siempre las habrá. Estoy en junta directiva en ese momento de Ecopetrol y no daré declaraciones hasta que no sea notificado personalmente, apreciado Maldonado. Pero me dicen que se está preparando una reunión entonces con el presidente Gustavo Petro para evaluar esta situación y analizar qué caminos hay frente a la noticia que afecta a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Pues Luis Eduardo, el proceso del Consejo Nacional Electoral no es el único que se adelanta por la financiación de la campaña presidencial. En la Fiscalía también hay indagaciones para determinar si efectivamente hubo delitos en la financiación de dicha campaña en el año 2022. Catalina Vargas, ¿a quiénes están indagando y cómo avanzan esas investigaciones?
Sí, Tatiana, mire, en primer lugar se indaga la presunta participación de Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y entonces gerente de la campaña Petro Presidente, como presunto responsable de los delitos de campañas con fuentes ilícitas y también violación de topes electorales. De otro lado, también la Fiscalía verifica algunas presuntas falsedades, específicamente con la prestación de algunos servicios, ya que según confirman fuentes del ente investigador, estas prestadores de servicio habrían servido para ocultar los verdaderos gastos de la campaña electoral del año 2022. Por este caso se han abierto ya 10 líneas de investigación, se han escuchado aproximadamente a 40 testigos y se espera que el otro año ya se tomen decisiones en torno a investigaciones formales.